Hola, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rodríguez. Estamos aquí listos para iniciar la sesión del día de hoy. El tema es organismos autónomos. La Constitución política dota de ciertas funciones a unas instituciones para que colaboren, ayuden en la marcha del Estado. Estas instituciones son conocidas como los organismos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de ellos en estos momentos. Nos damos cuenta en la diapositiva que tenemos a organismos conocidos por todos nosotros, ¿no? Como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva. Son 10 instituciones que gozan de autonomía en sus funciones. ¿Qué significa eso? Que son autónomos respecto a los tres poderes del Estado. No están sometidos ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Poder Judicial, pero se someten, como todas las entidades del Estado, a la Constitución y a su propia ley orgánica. O sea, ¿qué significa? Que cada uno de ellos tiene su propia ley orgánica, ¿no? Que determina sus funciones y responsabilidades. Se puede agrupar, para estudiarlo mejor, los vamos a agrupar por áreas. Por ejemplo, los del ámbito económico, ¿no? Son aquellos organismos que coayudan a la marcha de la economía del país. El caso del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Contraloría. Tenemos los que son parte del sistema electoral, ¿no? Que ayudan a transmitir la voluntad del pueblo en elecciones. Jurado, OMPE, RENIEC, y así como los agrupamos. Y finalmente tenemos los que apoyan en el sistema de justicia, ¿no? Como el tribunal, la Defensoría del Pueblo. Entonces, vamos a hacer esa división para empezar a estudiarlos. Veamos, entonces, aquí empezamos por el sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la RENIEC, los tres conforman el sistema electoral. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que deben coordinar entre estas entidades, ¿ya? No están supeditadas una a otra, pero sí están fuertemente relacionadas, ¿ya? Así que, ¿de qué se encargan? En conjunto, las tres. En conjunto colaboran para que la voluntad del pueblo se vea realizada, ¿no? En elecciones, en consultas. Mantienen entonces una estrecha relación entre sí, ¿ya? Pero deben actuar con autonomía. Veamos el Jurado Nacional de Elecciones. La autoridad máxima dentro del jurado es un pleno, son 5 personas que son las que al final determinan las decisiones del jurado. A ver, ¿cuáles son las funciones que se le ha encargado al jurado? Primero es el tribunal en temas electorales. Si hay disputas electorales, quien administra justicia es el Jurado Nacional de Elecciones, pero solamente en materia electoral. Y sus resoluciones son inapelables, que significa que, por ejemplo, hay alguna denuncia, ¿no? Por un posible alteración o por un problema en los comicios, quien va a determinar si es válido o no ese proceso en ese lugar del Perú es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Ellos son la autoridad en temas electorales, administran justicia en materia electoral. Eh, los partidos políticos, movimientos regionales y todas las organizaciones políticas están registradas en el Jurado Nacional de Elecciones. Fiscaliza, es decir, vigila, supervisa que las elecciones y todos los procesos se lleven a cabo tal como dice la ley. Fiscaliza, controla la elaboración de padrones electorales, y resuelve las tachas de los candidatos, impugnaciones, como autoridad y tribunal electoral. Veamos ahora quién organiza ya las elecciones, elabora los materiales, capacita a los miembros de mesa. Es la OMPE. La OMPE es la que se encarga de sus papeles, organizar los procesos para que ese día domingo, elecciones municipales, regionales o elecciones generales o referendos, cualquier tipo de consulta, se lleve a cabo con normalidad, sin ningún inconveniente, que todo está listo, todo esté finiquitado para que ese día se lleve a cabo los procesos y luego el conteo de votos y finalmente brindar la información sobre los comicios. Y acá viene una diferencia entre el jurado y la OMPE. La OMPE brinda la información, ¿no?
brinda los resultados, hace el conteo de los votos, pero quien proclama al ganador o ganadores es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Una de sus funciones del jurado es proclamar a los candidatos ganadores, ¿no? Mientras que la OMP solamente da la información. Fulanito de tal ganó el proceso electoral, es presidente de la República. Ya, esa información la da el OMP. El número de votos que obtuvo y todo lo demás. Pero el jurado es el que le proclama y le entrega sus credenciales. Le dice usted, a nombre del pueblo, usted ha sido el ganador. Esa es una gran diferencia para empezar, ¿no? Veamos. La RENIEC. Bueno, hay que llevar un registro de los ciudadanos, ¿no? La edad que tienen, dónde nació, sus datos básicos. Y eso lo tiene la RENIEC. Por eso se llama Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Elaboran los padrones electorales. El padrón electoral es el registro, la lista de todos los ciudadanos que están aptos para ejercer sus derechos civiles, políticos, ¿no? Este registro automáticamente la RENIEC lo produce y lo debe actualizar, debe mantenerlo actualizado. Un ejemplo, si una persona fallece, ya no debe estar en el registro electoral, pues obviamente la RENIEC debe retirar el nombre de esa persona del padrón electoral. Ahí tienes un ejemplo. Pero en general el estado civil de la persona es registrado aquí en la RENIEC, ¿no? Por ejemplo, su situación civil, como casado, viudo, divorciado, la vivienda, en qué zona vive. Esos son datos del estado civil de la persona y la RENIEC es la que debe proveerlo a toda la sociedad y al sistema electoral también. Veamos ahora las entidades que son parte del sistema económico, o sea, ayuda. Ustedes saben que la función del Estado y la economía peruana es más que nada una función supervisora, reguladora, ¿no? Y también estabilizadora en caso de que haya dificultades en la economía. Eso implica que deben existir entidades que justamente hacen que se cumpla, o por lo menos que encaminan al país al cumplimiento de estos objetivos. Tenemos en primer lugar al Banco Central de Reserva, el BCR. Lo conocemos bastante por economía, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, su misión es controlar la inflación, tener una inflación baja, que el país tenga una inflación moderada, es la meta del Banco Central. Ahora, la Constitución, ¿por qué le encarga esto? Para que la moneda mantenga su valor y no pierda valor, no se devalúe la moneda. Entonces, el Banco Central, su misión es mantener la estabilidad del dinero, de los soles, de la moneda peruana. Esa es su finalidad. Para eso está, y eso es lo que se le encarga. Pero además también se le ha encargado administrar las reservas internacionales, la emisión de dinero, ¿no? Regular el crédito, que haya mayor crédito, menor crédito, y eso lo hace a través de sus herramientas, ¿no? Como el encaje, etcétera. Nos informa sobre cómo están las finanzas del país. Esas son sus funciones. ¿Quién dirige el Banco Central? No es una persona, sino es un grupo que vota las decisiones, el directorio. 7 miembros conforman el directorio, ¿no? El presidente del directorio, obviamente, es muy conocido por nosotros, ¿no? Actualmente es el señor Julio Velarde. Ahora, los directores son elegidos por 5 años. 3 directores son elegidos por el Poder Legislativo, los otros 3 por el Poder Ejecutivo, y el presidente del directorio justamente pasa por un proceso compartido, ¿no? Lo designa el presidente de la República y lo ratifica la Comisión Permanente del Congreso. Bueno, ese es el caso del presidente del directorio. Veamos ahora cómo es que el Estado vigila los ahorros de las personas, ¿no? El dinero del público en general, porque hay empresas que reciben ese dinero del público, lo invierten, como los bancos, por ejemplo, las cajas municipales, las AFPs. Entonces hay que vigilar eso para no darnos sinsabores en la economía, ¿no? Estafas, mal uso de los fondos. Hay que proteger los ahorros de las personas, ¿no? Entonces, para eso fue creada la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya, su nombre lo dice, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Lo que hace es supervisa el sistema privado de pensiones, el sistema financiero indirecto en el cual bancos, cajas municipales, financieras reciben ahorros del público, reciben recursos del público. Entonces la superintendencia tiene que estar vigilante de eso. Cualquier falla en ese sistema puede hacer que se pierdan los ahorros de mucha gente, ¿no? Tiene que prevenir el lavado de
activos, o sea, el lavado de dinero, dinero ilegal que se pueda de repente conducir al sistema financiero, y también todo lo que es financiamiento del terrorismo, ¿no? Por eso es que la superintendencia tiene que estar muy, muy estrechamente en colaboración con la unidad de inteligencia financiera de la Policía Nacional. ¿Cuál es su misión? Proteger los intereses del público, los ahorros. Para eso supervisa directamente a estas entidades, como lo que les he comentado. Bueno, ahora pasemos a la Contraloría. Bien, la Contraloría General de la República es una entidad que es parte del sistema de control. Hay que controlar los recursos del Estado, ya estamos hablando de la plata, los impuestos, la deuda, todo lo que es cajita del Estado y que se usa para el bien de todos, no pago de sueldos, obras. Hay que tener un control, una supervisión sobre ello. ¿Y quién encabeza ese sistema de control? Es la Contraloría General de la República. Es una entidad que tiene que ser muy activa en supervisar cómo se usa el dinero del Estado, cuáles son sus funciones. Bien, primero supervisa que se ejecute el presupuesto tal como ha sido concebido, aprobado. Por eso se dice, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, que si una municipalidad tiene asignado 10 millones de soles para terminar de construir una vía, una carretera, entonces la Contraloría lo que hace es supervisa que esa municipalidad y ese gobierno local ejecute tal como manda el presupuesto y no se desvíe. Eso significa supervisar la legalidad de la ejecución. En general, lo que hace es supervisa que se use adecuadamente los recursos del Estado, ¿no? Ahora es muy activa, debe ser muy activa por la cantidad de corrupción y casos de corrupción que hay. ¿Quién es la máxima autoridad? Es el Contralor General de la República. Lo propone el presidente de la República y lo designa la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso lo designa a propuesta del Poder Ejecutivo. Su cargo es de 7 años. Veamos. También puede ser removido por el Congreso, obviamente. Ahora veamos las instituciones que están ligadas a la Administración de Justicia. Tenemos a la Fiscalía de la Nación, también llamada Ministerio Público, ¿no? Los fiscales son muy activos últimamente. Por ejemplo, tenemos un fiscal muy mediático, el abogado Domingo Pérez. Sí, los fiscales tienen que ser abogados de profesión. Más adelante vamos a ver cómo es el camino para lograr ser un fiscal. Pero antes la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público está integrado por los fiscales de todo el país. Todos los fiscales integran el Ministerio Público, ¿ya? Veamos cuáles son las funciones del Ministerio Público, ¿ya? Representa a la sociedad en los procesos. Así es. ¿Quién acusa al delincuente? ¿Quién lo lleva ante los tribunales al que ha cometido un delito? Pues el Ministerio Público. De esa forma nos representa a nosotros, a la sociedad. Conduce la investigación del delito. Muchos pensamos que de repente es la policía la que investiga de forma autónoma. No es así. El fiscal es el que conduce la investigación. La Policía Nacional da cuenta al fiscal de los pasos del proceso de investigación de un delito. Es por eso que nosotros a veces vemos que si hay una persona que está en la vía pública, de repente ha fallecido en la vía pública, y nosotros nos preguntamos ¿por qué no lo llevan? ¿No? ¿Qué están esperando? Ya llegó la policía, pero aún así no llevan el cadáver. Lo que ocurre es que muchas veces están esperando que llegue el fiscal, para que sea el fiscal el que oficialmente inicie la investigación del delito. En este caso, investigar si ha sido un accidente, qué ha ocurrido, ¿no es cierto? Y de ser el caso que ha ocurrido un delito, investigarlo. Y al encontrar a los culpables o culpable, llevarlo ante los tribunales. A eso se llama ejercer la acción penal. ¿Ya? Ejercer la acción penal de oficio o a petición de parte. Lo tenemos aquí. Vamos a ver qué significa ello. Aquí está. ¿Qué significa ejercer la acción penal? Ejercer la acción penal significa que el fiscal, una vez que ha terminado sus investigaciones, o en el transcurso de sus investigaciones, tiene indicios de que ha habido un delito y tiene identificados a los responsables, su misión es llevarlos ante los tribunales para que se cumpla el castigo respectivo, denunciarlos.
abrir el proceso, es decir, pedirle al juez a cargo, al juez que corresponda, que abra un proceso contra estas personas, ¿no es cierto? ¿Qué significa de oficio o a petición de parte? A petición de parte significa que es a pedido de alguien, ha habido una denuncia. Por ejemplo, yo denuncio que me estafaron con el cuento de los bitcoins. El fiscal recibe mi denuncia, eso se llama a pedido de parte. Pero ¿qué ocurre cuando no hay ninguna denuncia? Entonces él debe actuar de oficio, es decir, la ley le concede a que actúe sin que nadie lo denuncie. Porque, por ejemplo, se sospecha que están falsificando dinero en alguna zona, hay informales en alguna galería, entonces el fiscal va a actuar de oficio. Velar por la recta administración de justicia. Así es, los fiscales lo que hacen es supervisan que se administra justicia de manera correcta. Seguimos avanzando con las entidades que colaboran, ayudan a la correcta administración de justicia. ¿Quién es el que dirige el Ministerio Público? Es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es el que dirige el Ministerio Público. Es designado por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Los fiscales de más alto rango son los fiscales supremos. Se reúnen y ellos, en esa reunión llamada Junta de Fiscales Supremos, designan al fiscal de la Nación. Veamos ahora otro grupo que es muy mediático y que en estos momentos está en el ojo de la tormenta en nuestro país, ¿no? El Tribunal Constitucional. Siempre hay unas idas y venidas sobre el tribunal, sobre todo por la elección de los magistrados. Son 7 magistrados designados por el Congreso. Entonces, el Congreso está muy expectante en elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional. Son 7 y deben ser elegidos con el voto favorable de 2/3 del Pleno del Congreso, o sea, 87 votos como mínimo, ¿ya? Ahora bien, gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. Veamos, observemos las funciones del Tribunal Constitucional. Ellos son los únicos que pueden conocer y resolver una acción de inconstitucionalidad. Recuerden ustedes que las acciones de inconstitucionalidad son recursos que se presentan contra leyes que supuestamente son contrarias a la Constitución, leyes que están transgrediendo la Constitución. Y como hay un orden jerárquico, esas leyes no deben transgredir la Constitución. Entonces, se presentan, puede ser ciudadanos con firmas, el presidente de la República o el Congreso, de 25% de congresistas presentan esta acción ante el tribunal y ellos son los únicos que lo resuelven. Entonces, si la resolución del tribunal es que una ley es contraria a la Constitución, el tribunal lo que hace es deroga esa ley, tiene ese poder de ser un filtro para las leyes. Pero no todas las leyes van a ir al Tribunal Constitucional, no todas las normas con rango de ley van a ir al tribunal, sino que las que son sometidas, porque hay una duda, porque hay sombras en su interpretación respecto a su congruencia con la Constitución. También en la última instancia, bueno, la segunda y última instancia, en el caso de las acciones de habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento. Cuando un habeas corpus no es acogido en el Poder Judicial, es decir, es rechazado por el Poder Judicial o no es aceptado por el Poder Judicial, entonces la persona afectada en su libertad puede interponer este habeas corpus en última instancia ante el Tribunal Constitucional. Entonces es la última instancia en el habeas corpus, acción de amparo y acción de cumplimiento, ¿no? Entonces, también hay conflictos de competencia entre entidades del Estado, ¿no? De repente entre dos municipalidades, entre un gobierno regional y una entidad pública. Entonces, cuando hay ese conflicto de competencia, ¿quién va a resolver? Es el Tribunal Constitucional, porque hay competencia de atribuciones entre entidades públicas, es como el árbitro en ese momento. Hablemos ahora de cómo en nuestra Constitución actual, la del 93, se incorporó esta institución para defender los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Se llama la Defensoría del Pueblo. Está para defender los derechos fundamentales de la persona. En caso, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Un derecho que ha sido violentado, la Defensoría del Pueblo llama la atención de quienes están pisoteando ese derecho. Brinda informes sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Supervisa
el cumplimiento de los deberes del Estado. El Estado debe brindar algunos servicios, educación, salud. Si no lo hace adecuadamente, ¿quién es el que llama la atención? La Defensoría, porque supervisa que el Estado cumpla con esas funciones, con esos servicios públicos que se le asignan. La autoridad máxima es el Defensor del Pueblo, ¿ya?, que es elegido por el Congreso de la República, igualmente con mayoría, con voto de los 2/3 del número legal de congresistas, o sea, 87 votos como mínimo. El cargo del Defensor del Pueblo dura 5 años y debe ser un abogado de profesión, ¿ya? Se asume que debe tener un currículum, una trayectoria adecuada, destacada. Veamos la Junta Nacional de Justicia, para terminar con los organismos que colaboran con la administración de justicia. Los jueces y fiscales deben ser elegidos, designados, producto de una selección lo más objetiva posible, que las personas más capacitadas, los abogados más calificados, pues puedan ser fiscales o puedan ser jueces. Entonces, ¿quién se encarga de seleccionarlos? Es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Reemplazó a lo que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia, que está formada por una serie de miembros, son 7 miembros titulares, elegidos por un periodo de 5 años, ellos tienen la misión de nombrar, previo concurso público, a jueces y fiscales del país. Los pueden destituir también por falta grave. Miren ese poder que tiene la Junta Nacional de Justicia. Cada 7 años, jueces y fiscales son sometidos a un proceso que se llama ratificación. Lo ratifican en el cargo, siempre y cuando el juez o el fiscal haya desarrollado una labor aceptable. Si no es así, simplemente ya no es ratificado y deja el cargo el juez o el fiscal. Para terminar, la Junta Nacional de Justicia también nombra al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC por 4 años y los puede destituir. Bueno, jovencitos, eso ha sido todo por el momento. Esperemos vernos en otra oportunidad.